Estimados asistentes, reciban un cordial saludo de parte de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, S.A. Quien les habla el día de hoy, Yolima Guzmán, soy de la familia Positiva y dando continuidad a nuestras soluciones educativas tituladas Taller Web, Prevención y Contención del COVID-19, Positiva, como la AERE estatal y líder en prevención de los riesgos laborales, está comprometida en dar continuidad a los servicios y en especial al fortalecimiento de competencias ante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020. Por lo anterior, los acompañaremos y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Hemos acogido directrices nacionales sobre la prevención del contagio del coronavirus COVID-19 y por esta razón Positiva Educa quiere compartirles que estamos ejecutando más de 100 talleres web o webinares, como muchos los conocen, 100% técnicos, metodológicos y didácticos, con los cuales garantizamos espacios participativos en el que se tendrá la oportunidad de realizar preguntas que serán resueltas y estarán para consulta en Posipedia. Recuerden que Posipedia es el Centro Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Queremos compartir nuestra satisfacción por el acompañamiento, responsabilidad y disposición de cada uno de ustedes. En promedio, hemos contado con más de 1000 asistentes en cada una de las acciones educativas virtuales que hemos venido desarrollando. Y como ARL nos hace plenamente feliz que en este momento de contingencia para el país y el mundo, contemos con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo, personas resilientes, persistentes, insistentes, innovadores y recursivos, optimizadores de tiempo y aprovechadores sanos del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Positiva Educa, la línea experta de educación de Positiva Compañía de Seguros, siempre estará al lado de cada uno de ustedes. Adicional, queremos compartir con ustedes que se premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por eso se les otorgará un reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Prevención y Contención del COVID-19. Nos acompañan las expertas Carolina Casas y Carmen Felipa. Demos la bienvenida a nuestros profesionales. Carolina, bienvenida. Gracias, Yoli. Un saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en estos procesos de formación y capacitación. Hoy, como lo decías tú, vamos a hacer un recorrido por todo lo que nos llevó a este momento de emergencia sanitaria, reconociendo un poco qué es el virus. Vamos a hacer un viaje por ese proceso, qué cosas nos trajo, cómo debemos enfrentarlo, hacer prevención, dónde conseguimos información y finalmente Carmen Felipa nos va a acompañar en el proceso de qué hacer cuando tenemos algún síntoma o alguna molestia. Entonces, pues, ¿les parece si arrancamos? Bueno, vamos a hablar entonces de coronavirus COVID-19. Pues esta soy yo, hace unos años. Soy especialista en salud ocupacional y en auditoría del sistema de gestión de riesgos ocupacionales o salud ocupacional y llevo más de 25 años en este proceso. Y hoy nos acompaña también Carmen Felipa. Ella es enfermera especialista también en seguridad y salud en el trabajo, especialista en auditoría de programas de prevención en riesgos laborales y lleva vinculada con Positiva 8 años, pero tiene una experiencia superior a 20 en el sector asegurador, específicamente en temas de riesgos laborales. Entremos entonces ahora sí en materia y hablemos de todo lo que tiene que ver con el coronavirus y el COVID-19. Arranquemos por el nombre, ¿cierto? Es un virus. Un virus es básicamente un microorganismo que adentro de él tiene una carga genética, un ARN, un ADN y está envuelto en unas proteínas, en una capa de proteínas. Ese virus por sí solo no puede vivir en el ambiente, no se desarrolla ni se multiplica. Necesita a un ser vivo para poderse multiplicar y unirse a los procesos que tiene el cuerpo como tal, a las células, a la energía que se genera al interior de cada célula y por eso crece y genera
algunas enfermedades. Eso es lo que tenemos un virus. Hay otras enfermedades que son ocasionadas por los virus. En este momento estamos en pico epidemiológico de influenza, igual que pasa en el mes de septiembre por las lluvias y el clima. En este momento en Bogotá, por ejemplo, tenemos más de 20 virus que son los que generan los resfriados o la influenza. Dentro de esos 20 virus está el coronavirus, es uno más, pero el virus también produce temas como gastroenteritis, hepatitis, encefalitis, herpes, todas esas son las enfermedades que puede generar un virus. Cada una de ellas depende de lo que estamos viendo en la pantalla, de los antecedentes de las personas, del periodo de incubación, que es el tiempo el que el virus necesita estar dentro del cuerpo de alguien para empezarse a multiplicar y salir, el tipo de contagio que tiene. Hay virus que solamente pueden contagiar a una persona, pero hay virus que contagian a 2 o más personas, ¿cierto? Los cuadros clínicos en todo lo que tiene que ver con los virus, sobre todo en los virus de influenza, tienen signos y síntomas similares, ¿cierto? Estamos hablando de secreción nasal, de malestar general, de tos, algunos dan fiebre. Algunos virus evolucionan desde lo más leve, pasan por lo moderado, llegan a lo severo y algunos causan la muerte dependiendo del tipo de persona que es el huésped o el receptor de ese virus. Por eso son más importantes las medidas de prevención de las cuales hoy vamos a hablar y las medidas para el manejo sintomático, es decir, de los síntomas. Son medidas para bajar la fiebre, para controlar el malestar general, para manejar esas enfermedades que de pronto como ser humano tengo adicionales a la que me está dando por ocasión del virus. Pero entremos en materia y hablemos de qué ha pasado. Todo empezó siendo una epidemia. Una epidemia básicamente es el brote de una enfermedad que se genera en una zona geográfica, pero que aumenta muchísimo en frecuencia. Pasa a ser una pandemia cuando sobrepasa un lugar geográfico y llega a los 5 continentes. En una epidemia o en una pandemia, epidemiológicamente hablando, hablamos de 4 momentos. El momento de prevención, que fue el que nosotros iniciamos desde inicios de marzo, cuando llegó el primer caso y la idea era tratar de que nos preparáramos para evitar que nos hiciera tanto daño o que llegara. Luego pasamos a la contención. La contención es tener encerrado el virus, tenerlo contenido para que el virus no haga más daño y no se propague. Esta semana empezamos la tercera fase, que es de mitigación. Mitigación quiere decir que debemos unir todos los esfuerzos para minimizar los efectos que esta epidemia o esta pandemia, para este caso, nos va a generar. Es cuando se presentan la mayoría de los casos, ahí los observan en la gráfica, es cuando tenemos mayor frecuencia y mayor severidad en los procesos, porque el virus ya no viene de afuera, sino que ya es autóctono para nosotros. Y el cuarto, que es la fase donde esperamos llegar pronto, es el de recuperación, cuando todo debe volver a la normalidad una vez podamos combatir o superar el momento con el virus. Hablemos de qué es el coronavirus. Es el virus que surge en diferentes partes del mundo. Esta cepa que llegó es nueva, no la conocemos, llevamos menos de 100 días conociendo el proceso y cómo está conformado. Sí han existido unos brotes anteriores en China y en otros territorios, pero se comportó de una forma diferente. Este es un poco más contagioso y es un poco más agresivo y pertenece a una misma familia. ¿Qué es el COVID-19? Entonces, el COVID-19 es la infección o la enfermedad que está produciendo este virus y que básicamente es una infección de vías respiratorias que genera en el cuerpo una respuesta. En esa respuesta está el aumento de líquidos, por eso se hace la dificultad respiratoria y tenemos dificultades allí. ¿A quiénes afecta?
a todos estamos expuestos y posiblemente nos va a dar. Algunas personas no desarrollarán síntomas, otras personas síntomas muy leves y otras personas seguramente van a tener complicaciones en su salud. ¿Quiénes son ellas? Son nuestros abuelos, porque cuando uno llega a algo más allá del sexto piso, más de los 60 años, casi siempre llega con una enfermedad crónica que lo acompaña, como la diabetes, la hipertensión, el asma, y a veces todas juntas. Entonces nuestro cuerpo no alcanza a hacer el manejo y el equilibrio para todo y somos mucho más sensibles en esos momentos. Por supuesto, las personas que tienen alteraciones en su sistema inmunológico también son personas candidatas a tener mayor afectación. ¿Cuáles son los síntomas y cuál es la diferencia con respecto a una infección respiratoria normal? Tenemos entonces aumento de la temperatura, que esto es súper importante en todo lo que tiene que ver con el COVID-19. La temperatura, bien sea en picos o constante de 38 grados centígrados, es una alerta para decirnos ponga cuidado a su cuerpo, ponga cuidado a los síntomas que tiene y vigile. La temperatura, vamos a verlo más adelante, debe ser tomada con un termómetro. No es la sensación de tengo calor, no es la sensación y el mito de la fiebre interna, que a propósito no existe, uno tiene fiebre y la fiebre es una reacción del cuerpo ante una infección y debe ser medida, cuantificada con un termómetro. El COVID-19 nos da con tos, pero esta tos es seca, rara vez tiene flemas, pero puede producirse como un efecto de reacción y de defensa del organismo, pero la mayoría de las veces es seca, nos da dificultad para respirar, nos da fatiga, puede sí o no venir acompañada de secreciones nasales o de malestar general. Entonces, ¿cuál es lo principal acá? Temperatura y tos. Pero si yo siento que estos síntomas se están pasando de leves a moderados, debo iniciar el proceso de comunicación y de alerta que más adelante Carmen Felipa nos va a compartir. ¿Cuál es el tratamiento? En este momento no existe una vacuna, no existe un tratamiento de ningún tipo que combata ni con antibióticos ni con ningún tipo de medicamento al coronavirus, porque lo estamos conociendo, todavía no sabemos cómo funciona, entonces por favor no crean en mitos o en fórmulas mágicas que les den la solución y que los hagan inmunes y que pueden salir. Aquí lo único que tenemos que hacer son medidas de prevención. Como los virus necesitan un cuerpo para vivir, ¿cierto? Y la piel es nuestro primer barrera contra las infecciones y de protección en todo nuestro cuerpo, es donde debemos tener especial cuidado. Por eso recalcamos tanto el lavado de manos, lavarse las manos cada rato, pero bien lavadas con agua y con jabón, la parte superior, las palmas, entre los dedos, las uñas, llegar hasta la muñeca, hace que si por casualidad y en algún momento tuvimos contacto con un objeto que tenía el virus, pues efectivamente al lavarlo se desaparece. Este virus tiene una debilidad y es que tiene una capa de grasa que lo cubre y esa capa de grasa se desbarata con el jabón y con el agua o con el alcohol. Entonces queda inmóvil y no puede seguir su proceso de propagación. Por eso es que insistimos tanto en el lavado de las manos súper frecuente, bien hecho, no solamente la punta de los dedos, sino bien hecho y sobre todo secarse las manos con una toalla de papel y si es una toalla de tela que sea personal, no la comunitaria de un sitio público, ¿de acuerdo? ¿Cómo prevenirlo? Evitar contacto cercano con personas que tengan signos de gripa, evitar estornudar para todo el mundo. Entonces, cuando estornudemos, por favor, hay que protegerse la nariz y la boca, taparlo si no tenemos un pañuelo, entonces con la parte interna del codo, estar pendientes de los síntomas de cualquier resfriado. El tema del orden y el aseo aquí es súper importante en la oficina, en la casa, en el carro, en todas partes es importante estar limpiando.
No hay que hacer mezclas extrañas de bicarbonato, vinagre, hipoclorito y todos los productos químicos que las amas de casa usamos y que somos capaces de generar una bomba. No, solamente con alcohol o con un desinfectante normal que uno compra en el supermercado para limpiar los superficies, los computadores, los celulares, la cartera, lo que regularmente está en contacto con en otras áreas y con otras personas. Clave también ventilar la casa, el apartamento, el carro, la oficina, abrir las ventanas para que entre el sol. Al virus le encantan los sitios oscuros y húmedos, entonces hay que evitar esos ambientes para que él no pueda vivir en nuestra casa. Aquí tenemos una gráfica de cómo desinfectarse las manos con el alcohol glicerinado, entonces es importante usar una buena cantidad, suficiente, no tanta tampoco. Se hace la frotación entre las palmas, entre los dedos, igual como si nos estuviéramos lavando las manos. La idea es que todas las manos, desde la muñeca hasta la punta de los dedos, hasta las yemas y las uñas, queden cubiertas del alcohol. ¿De acuerdo? Incluido el dedo gordo, que a veces no lo utilizamos o no lo lavamos adecuadamente, y las uñas. El alcohol debe secarse solito. Esta es la misma técnica para usar el alcohol o para hacer lavado de manos. Es exactamente igual. La diferencia es que en el lavado de manos utilizamos la toalla de tela o de papel para hacer el secado. El alcohol se seca solito al aire. ¿Quién debe usar el tapabocas? Este es un mito que se ha vuelto muy popular entre todos. Debe usar tapabocas la persona que tiene un resfriado, debe usar tapabocas la persona que va a estar en una exposición directa con personas que tienen resfriado, que pueden ser sospechosas o no de COVID-19. Me refiero a los médicos, a las personal de enfermería, toda la gente que está de frente a una valoración con un paciente a quien toman las muestras para el examen. Estamos viendo gente entrando en los supermercados y en todas partes con el tapabocas y lo que sucede es que eso da una falsa seguridad y además la gente no lo sabe usar adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces se tocan la cara, se tocan el tapabocas, usan el tapabocas a nivel del cuello, entonces no sirve así. El tapabocas es solamente para las personas que en este momento tienen un resfriado común y deben estar en su casa además en aislamiento, y por otro lado para las personas que están en contacto con pacientes o con personas positivas o sospechosas para COVID-19. El tapabocas debe quedar ajustado a la cara. Si a uno se le empañan las gafas usando el tapabocas es porque no se lo puso bien, porque debe quedar pegadito a las mejillas y a la nariz. Con eso el vapor o el calor no sube a las gafas y no tienen por qué empañarse. Lo más importante del tapabocas es retirarlo. Por favor, hay que retirarlo con cuidado, no manipularlo por la parte que consideramos está contaminada. Si soy yo la que tiene gripa, la parte contaminada pues es la parte interna del tapabocas, pero si soy yo la que está examinando a los pacientes, pues entonces la parte que está contaminada es la de afuera. Si la toco con mi mano, pues me estoy llevando todos los virus a mi mano. Algo muy importante que lamentablemente estamos viendo mucho ahora en las calles es que la gente se quita el tapabocas y lo bota al andén o a la calle y eso se convierte en un foco de infección. Entonces debe ser dobladito, dispuesto en una bolsa, cerrar esa bolsa y echarlo en una caneca con tapa. No se puede dejar al aire libre. El tapabocas es personal, no es para utilizarlo entre varios, no se lava y se vuelve a utilizar. Se usa y se desecha. Hay que buscar estar bien informados y una de las sitios donde podemos encontrar información, por supuesto, que es el Ministerio de Salud y de Protección Social. Ahí en la pantalla está la dirección, están las líneas creadas solamente para atender todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Está la línea en Bogotá y está la línea nacional. Igual están las líneas de la Secretaría de Salud, que si ustedes entran a la página del ministerio van a encontrar las secretarías de salud por cada uno de sus municipios. Estar informados es la clave para saber qué hacer,
¿Qué hago si mi vecino tiene? Sí, es realmente como el camino, ¿no? Al interior de esas páginas van a encontrar ejemplos de las guías, de las noticias, de las actualizaciones, de cómo vamos, de cuál es el protocolo para entrar a casa, cuál es el protocolo para el vehículo, si tengo moto, entonces cómo la limpio y cómo la desinfecto. Y nuevamente está la página del ministerio que deben consultar. Como estas son de acciones públicas o es un tema de salud pública, al interior de la página del ministerio van a encontrar el ABC, las circulares y sobre todo los videos y los audios que van a estar reforzando este proceso. Ustedes los pueden bajar, los pueden distribuir, obviamente, para temas de derechos de autor, decir que es del Ministerio de Salud y no tiene dificultades en la comunicación. Otra página que les recomendamos es la del Instituto Nacional de Salud. En la del instituto, además de las cifras y de la estadística normal, también van a encontrar documentación interesante que les sirve para prepararse. Uno entre más conoce, entre más lee, pero documentos serios y científicos, tiene mejor preparación para afrontar las situaciones de la vida. Cuando uno no sabe, no lee mucho, cualquier cosa que le cuenten le genera pánico porque no tiene el conocimiento. Entonces hay que leer. Y todos estos documentos que están aquí disponibles para todos nosotros están hechos en un lenguaje muy sencillo y de fácil entendimiento para todos. Para los niños, pues están los videos, por ejemplo, y hay cartillas especiales para los chicos. Hay una app que es del Instituto Nacional de Salud, donde Francisco, nuestro gerente, se inscribe, le cuenta cómo van las estadísticas, pero además le hace un test de salud, con cuántos años tiene, cuáles son sus enfermedades, qué síntomas tiene, y te está preguntando todo el tiempo cómo estás de salud. Entonces es como un acompañante y está dando alarmas. Además, tiene la información de los sitios cercanos, de las farmacias, de los teléfonos donde se puede viajar. Tiene también todo lo que está relacionado con los viajes, con todo el tipo de información que el Instituto Nacional de Salud nos puede dar, en este caso, para hacer prevención y para aumentar nuestro conocimiento. Al interior de nuestra aseguradora tenemos con los correos electrónicos que les están llegando, tenemos conexiones a través de las redes sociales, tenemos todo lo que tiene que ver con los videos que estamos haciendo a través de Posipedia y en nuestras líneas de atención en Bogotá también y la 018000 van a encontrar audios que les permiten tener orientación sobre el proceso, pero además más adelante lo vamos a hablar con Carmen Felipa, van a tener asesoría para situaciones especiales de condiciones de salud y qué hacer, para dónde coger. Esta es la que les estaba contando en la línea, entonces que si tienen síntomas, que si tengo un compañero con síntomas, que si mi mamá es la que tiene síntomas, no tiene síntomas, pero estuvo o tiene un nexo epidemiológico para COVID-19, todo eso lo van a encontrar en nuestras líneas con un equipo de profesionales que está entrenado para el manejo. Esto es un tema de salud pública, como lo hemos hablado, es responsabilidad de todos, por eso es responsabilidad social, es cumplir con los deberes que tengo como empleador, pero también como trabajador y como ciudadano, es cuidarme es alimentarme bien, dormir bien, lavarme las manos y secarme las manos todo el tiempo, cuidar a la gente que amo, educar al círculo de familia, a los vecinos y a los amigos con fuentes confiables de información, ser solidarios con las personas que necesitan nuestras orientaciones, esa persona que comparte un archivo que no es cierto, pues habrá que llamarlo y decirle, mira, lo que estás compartiendo no es cierto, te invito a que revises estas páginas que te pueden dar información real de lo que está pasando y evitamos el pánico con la gente, obrar de buena fe. A esto nos referimos con no comprar todo el mercado porque igual no vamos a ser capaces de consumirlo y si afectamos a otras personas. Racionar el uso de los servicios médicos. Los servicios médicos están a nuestra disposición, por supuesto que sí, pero con un uso racional.
Si tengo un dolor de cabeza y soy hipertensa, pues por supuesto tengo que ir. Si mi bebé ya va a nacer, pues entonces por supuesto tengo que ir a los controles. Eso es el uso racional de los servicios médicos, pero no ir a urgencias porque me salió una mancha, porque tengo sospechas de algo, no. Es utilizar de verdad los servicios de urgencias como son, porque además de congestionarlos, nos estamos exponiendo a contaminarnos también. Y el uso adecuado de las redes sociales, volvemos a insistir mucho en el tema, somos todos, entonces en la medida que todos compartimos en redes sociales cosas que sí son pensamientos positivos, que vamos a salir adelante, apoyamos las políticas y todo, es mucho más fácil que cuando estamos en contraposición absolutamente a todo. Facilitémonos la vida, es un momento difícil para todos, pero si lo construimos entre todos una red que nos ayude a salir adelante, a ser mejores, a apoyarnos, a hablar lo que es necesario hablar sin exagerar, pues es un tiempo que vamos a superar y con seguridad vamos a ser mejores y después solamente va a ser un recuerdo. Estas son las líneas finalmente de prevención, de atención que tenemos, las del ministerio, las que están en positiva. Nosotros estamos para ustedes, por favor, lo que necesiten, entren a la página de Positiva y de Posipedia, van a encontrar toda la documentación, los videos, todo lo que necesitan. Si quieren algo más especial, usen nuestra línea nacional y de atención al cliente. Por redes sociales también estamos y por supuesto la página del Ministerio y la del Instituto Nacional de Salud. Este es el tema de prevención, cómo evitar, aunque ya estamos en la fase de mitigación y de contención, el tema de prevención sigue estando presente. Entonces ahora invito a Carmen Felipa para que nos acompañe en el proceso de la contención del COVID-19. Carmen, todos tuyos. Gracias, Carolina. Interesante. Todo este recorrido y este viaje, como tú lo dijiste, no para. Y creo que es lo más importante lo que tú acabas de decir antes de cederme la palabra. A pesar de que veamos la curva que nos mostró Carolina de la fase del ciclo de la enfermedad, que muchos han escuchado que nos encontramos en la fase de mitigación, las medidas de prevención no paran. Y esta, como digo yo, es un plan de contención en la fase de mitigación, como tú lo explicaste muy bien, y lo que uno escucha que es aplanar la curva, qué es lo que debemos hacer, es para no tener tantos casos complicados y podamos salir adelante, que es lo que siempre nos han invitado a trabajar desde todos los medios que nos han llegado, el ente gubernamental, los gobernadores, en Bogotá las alcaldesas, en los municipios las alcaldías, y es cumplir el protocolo definido para poder lograr tener una muy buena estrategia de recuperación, que es a donde estamos apuntando en este instante. Entonces, no se diga más, Carolina, pasamos a esto que tenemos nosotros del plan de contención en una fase de mitigación para que cada uno de nosotros tenga un rol muy importante con esta información valiosa que tú nos hiciste de recorrido. En este proceso epidemiológico de la enfermedad, todo el mundo piensa que un estornudo o una tos, ya en el pánico que de pronto hemos tenido, y tú cerraste muy bien, es oxigenémonos con otro tipo de actividades, cumpliendo todo el protocolo de prevención, es que tengamos también una responsabilidad con las personas que están a nuestro alrededor. Y es que si yo tengo unos síntomas leves o moderados de una infección respiratoria, tú lo dijiste, estamos en un ciclo también epidemiológico de influenza o de gripa común, pero pues la gente a veces piensa que eso también es COVID-19, pero más sin embargo, ante las dudas, tenemos que actuar. Entonces, un trabajador con síntomas leves o moderados de infección respiratoria aguda, sin haber tenido contacto con una persona diagnosticada, dice, ¿yo qué hago? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y un actuar responsable es comunicarse con su EPS. Tú dijiste algo valioso, no es salir corriendo a la central de urgencia de un hospital. No se recomienda eso. Se recomienda es contacte a su EPS. Ellos le darán algunas recomendaciones telefónicas
Tomarán decisiones con base en la información que este usuario le aporte al contacto telefónico que tenga. Y ahí tomarán decisiones si hacen una consulta médica domiciliaria o le hacen una consulta médica prioritaria en una IPS. Esa decisión está fundamentada en lo que yo le reporte a esa EPS en mi condición de salud que estoy expresando. No nos cansamos de decir, y tú lo dijiste hace un instante, Carolina, y qué bien que los hayas navegado por este viaje, y es que las medidas especiales de higiene no paran, se deben mantener. Que no, que es una gripa, pero que yo no he estado en contacto con COVID-19, no importa. Hay que mantener las medidas especiales de higiene. Lavarse frecuentemente las manos, tú lo has dicho muchas veces, pero también hay una recomendación que tú dijiste, y es, no presuma que creo tener fiebre. Aprendámonos a medirnos la temperatura y en esta condición leve o moderada de una condición respiratoria, pues se recomienda eso, esté haciendo el monitoreo de su temperatura, llévela documentada, para que si ve que su condición de salud se cambia, pues de una vez actúe llamando, por supuesto, a su EPS. No podemos desconocer que tenemos una relación laboral. Entonces es importante comunicarle al área de talento humano o quien haga sus veces, a las de seguridad y salud en el trabajo o quien haga sus veces, pues que actúe comunicándole, diciéndole que pues tiene una sintomatología respiratoria, que procedió a comunicárselo a la EPS y pues que nada, está en cuidado en casa. Pero esos son para los trabajadores que tienen alguna sintomatología sin contacto al COVID. Pero ¿qué pasa con los trabajadores que tienen unos síntomas severos, con fiebre documentada, tú lo dijiste al inicio, persistente? Eso ha sido en charlas que hemos estado, Carolina, y tú hemos compartido varias charlas con infectólogos. Es persistente la palabra clave aquí y documentada. Tómese la temperatura, regístrela y diga, no me baja, se ha mantenido, se ha mantenido. Eso es persistente y obviamente asociado a dificultad respiratoria y con un antecedente de un contacto con una persona diagnosticada. Aquí, a diferencia del anterior, se activa un protocolo complementario. Además de que yo llamé a mi EPS, debo notificarle al Ministerio de Salud y Protección Social, tú das los números telefónicos, aquí otra vez los reforzamos, y a la Secretaría de Salud de cada departamento. Es muy importante que las personas tengan ese acceso a la información que tú mostrabas en link de dónde lo pueden consultar. Tenerlo a la mano es muy importante. ¿Qué va a pasar? Pues harán las mismas recomendaciones telefónicas con base en lo que le reporte al trabajador y tomarán decisiones. Harán una consulta médica domiciliaria o una consulta médica prioritaria y con esas valoraciones tomarán otra segunda decisión y es o se queda hospitalizado en una IPS o recibirá tratamiento en casa. Lo que suceda de último que debe ser el tratamiento en casa, que es lo que están realmente las IPS haciendo, es porque no es importante llegar al hospital. Tú dijiste, en el hospital hay de todo y si yo me voy para allá me puedo empeorar o contaminar más. Entonces están usando la estrategia casi que de una hospitalización en casa en el buen sentido de la palabra. ¿Y qué debe hacer? Pues nada, cumplir estrictamente, o sea, al pie de la letra. Soy enfermera, ya lo dijo Carolina. Y cuando uno dice estrictamente es que no se puede omitir ni un punto ni una coma. Es estrictamente las recomendaciones médicas dadas y adoptar todas las medidas especiales en casa. Porque yo convivo con mi hermana, mi hermano, mis hijos, mi esposo, mis papás, el tío, no sé, el núcleo familiar en el cual me encuentro, entonces yo debo extremar aún más esas medidas que tú muy bien dijiste de tapabocas, lavado de manos, higiene en la casa, ambientes ventilados, eso hay que mantener. Y a la empresa notificarle de esta condición. Puede suceder que la EPS te genere una incapacidad, puede suceder que no. Igual hay que notificárselo a la empresa como tal. Eso para los que tienen un contacto de personas diagnosticadas. Ahora bien, estos son los más complejos, sin síntomas respiratorios.
pero con un contacto de personas diagnosticadas. Y esto a veces genera un poquito de ansiedad. Y nos genera ansiedad porque uno cree que si a esa otra persona le dio, ¿qué me puede pasar a mí? Entonces, igual, la recomendación. Si ustedes miran la traza de las recomendaciones que yo llevo, la primera fue solo la EPS, la segunda se complementa al ministerio, se complementa a la secretaría y se complementa con la EPS. Y nunca se desconoce el empleador, nunca. Siempre debo estar también comunicándole esta situación de salud a mi encargado de SST o al área de talento humano que tenga la entidad o el área competente que tenga ese canal de comunicación definido con los trabajadores. En este tema resalto algo, y es cuando ese trabajador dice, no tengo síntomas, pero estuve en contacto con una persona diagnosticada y le comunica a la empresa, el encargado de seguridad y salud en el trabajo empieza a coordinar qué trabajadores pudieron estar en contacto con esta persona que estuvo con alguien de allá de COVID-19, un conocido, un amigo, un familiar, no lo sé. Y eso lo llamamos nosotros ese cerco epidemiológico. Y este encargado de SST empieza a identificar las personas e informa al ministerio y a la Secretaría de Salud de esos otros posibles contactos, pero eso se hace con un consentimiento informado, es decir, yo soy un trabajador que de pronto tuve contacto con mi compañero de trabajo, que él estuvo de contacto con una persona con COVID. Eso lo llamamos el contacto de los contactos de los contactos. Entonces, ese cerco que yo estoy haciendo como encargado de SST, le pido permiso a este trabajador, se llama por eso consentimiento informado, y le notificó a la Secretaría y al Ministerio de Salud y Protección Social de este otro grupo que estaría presuntamente con algún contacto de COVID-19. Esta es la palabra clave aquí, este cerco epidemiológico que tanto nos han insistido por los entes científicos y las páginas oficiales de poder cerrar ese cerco para que no se propague mucho más la enfermedad. Nunca pierdan de foco ni de olvido el cumplir todas las normas de prevención, así no tenga síntomas. En este instante solamente es que tuve un contacto con COVID-19 y ahí igual debo cumplir todo esto que nos decía Carolina de las normas. No nos debemos relajar porque no tenga sintomatología. Se ha evidenciado, y Carolina lo dijo hace un instante, que hay personas con el virus sin síntomas. Esos son los más difíciles de encontrar. Ahora pasamos a la segunda parte, que son los trabajadores diagnosticados con COVID. Allá era que tengo una sintomatología y de alguna manera tuve contacto con COVID. Aquí no tengo síntomas, pero tuve contacto con alguien que tenía COVID que fue diagnosticado. Aquí ya sale el diagnóstico y es el trabajador diagnosticado con COVID. En este momento de la fase de contención, Carolina, te cuento, es muy importante extremar más las medidas. Y este trabajador debe notificárselo a su empresa y enviar la incapacidad médica que haya lugar, para que vuelva y se dispare un proceso que nosotros llamamos de este cerco epidemiológico, esta triangulación entre empresa, ARL y Secretarías de Salud, para poder identificar los contactos que este trabajador ya diagnosticado con COVID-19 deba hacer. Entonces, se cierra más el cerco, se activa un poco más, sin decir que hemos abandonado todas las recomendaciones, aquí se refuerza mucho más, y la EPS toma decisiones con la Secretaría de Salud, como lo dije hace un instante, de acuerdo al cuadro clínico que tenga este trabajador, con síntomas leves o asintomático o grave, pues puede ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa. Hoy en día lo que se está buscando es que la gente que llega a las IPS, a hospitalización, es porque ya llevan una sintomatología pues mucho más desarrollada, de compromiso de dificultad respiratoria mucho más severa, y pues es cuando requiere un soporte hospitalario importante a nivel de la atención de esta condición de salud. Siempre se ha recomendado en cualquiera de estas fases de la contención estar muy atento a los cambios.
estar muy pendiente, la temperatura, la dificultad respiratoria, me está aumentando más la tos, tengo como un poquito de ahogo, estar pendiente de su condición de salud para que una vez vea una diferencia entre el día de ayer y el día de hoy, esté notificándole a la Secretaría. A veces nos desesperamos un poquito porque notificamos a la Secretaría de Salud y creemos que al minuto ya está la Secretaría pues o valorándonos o tomándonos el examen. Hay que tener un poco de paciencia. Ellos tienen un manejo de trías interesante de qué es la clasificación del riesgo y con eso en su condición de salud pues activan todos los protocolos de atención para llegar allá. En esta parte yo siempre digo que no hay diferencias en contratación, porque alguien diría ¿y qué pasa con las personas que yo tengo contratadas? Y claro, tú sabes que nos han hecho esas preguntas muchas veces y es que los trabajadores temporales también me deben notificar, los trabajadores temporales deben informar. Claro, claro que sí. Las mismas medidas de cualquier persona que haya tenido un contacto o tiene una sintomatología o sale positivo con COVID, independiente del tipo de contratación, debe hacer la notificación a la Secretaría de Salud, al Ministerio, a su EPS y a la empresa con la que labora, siendo contratista y contratante para tener ese proceso igual de identificar trabajadores de contactos con la cual ese contratista o ese temporal o ese trabajador en misión estuvo en el ámbito laboral en contacto con otros trabajadores en ese relacionamiento. Por lo tanto, yo siempre digo, aquí no me importa el tipo de contrato, aquí lo que me interesa es actuar con una responsabilidad, tú lo dijiste, con una responsabilidad de notificar, de informar y de actuar y de acatar las medidas de prevención estricta en la forma más pegada a la letra, realmente. Ese es el ciclo de la contención y ese es el viaje al cual en esta fase de la carrera epidemiológica de la enfermedad llegamos nosotros. Aquí está para recordarles, Carolina también se los mostró, les mostró el link donde está el acceso a tener las líneas telefónicas, porque a veces en este mare magnum de información no sabemos dónde encontrar las cosas. Está el link y allí pueden consultar las líneas telefónicas de la Secretaría de Salud, de su departamento, municipio, ciudad, para que ustedes puedan, pues de alguna manera, tenerlo más a la mano y poder estar informando todo lo que está sucediendo en su condición de salud. Tengo una conclusión grande y importante antes de pasar a las preguntas que sé que ya nos están haciendo, Carolina, y es un viaje por la característica de la enfermedad, un viaje por las condiciones que yo debo adoptar para protegerme yo y proteger a los terceros o a los que están a mi alrededor, un viaje por ya tengo una condición de salud, me he afectado y cuál es mi responsabilidad en poder informar como tal esta condición de salud y a quién y cómo, para que no nos angustiemos. Tú hablaste de que Positiva ha hecho una estrategia, sí, las tenemos todas y estamos cada día evolucionando mucho más porque esta enfermedad cambia todos los días. Y tenemos, vamos a sacar, ya está en línea una asesoría desde el punto de vista psicosocial y el otro tema es una asesoría de COVID desde las condiciones de salud, desde el foco de salud. Pronto les estaremos comunicando este lanzamiento de salud. Ya hicimos el de psicosocial y la segunda fase es el tema de salud para seguirlos acompañando a través de un video chat que creamos para que las empresas o los trabajadores nos consulten y podamos aclarar inquietudes que puedan tener sobre esta enfermedad. Eso era lo que quería decirles antes de pasar a las preguntas. No sé, Carolina, ¿tú qué opinas? Bueno, pues gracias, Carmen. Efectivamente, pues este es un viaje peligroso además, pero que si uno tiene las medidas de seguridad y de prevención adecuadas, puede llegar sano y salvo al otro lado. De las personas que nos están escuchando, nos han llegado unas preguntas que quiero compartir contigo. La primera dice, ¿puede la máscara bloquear el paso del virus? ¿Tú qué piensas, Carmen? La pregunta, tú dijiste, es una medida y es una barrera de protección. Mal usada no sirve de nada, bien usada funciona. Por lo tanto,
cómo la debo usar, y quién la debe usar y en qué momento la debe usar es la palabra clave. Y la disposición y el manejo de esta mascarilla. Tú hacías un énfasis importante, Caro, cuando hablabas del uso de la mascarilla, que las personas se la ponen en el cuello o en la cabeza o la doblan y la echan al bolsillo. Eso no funciona de nada. Es una barrera de protección y como lo dijiste, el personal de salud, la parte externa de la mascarilla es la que está en contacto con el paciente que están atendiendo, esa parte está contaminada. Y yo, que no soy de salud, que estoy con alguna sintomatología respiratoria, pues la parte interna es la que va a estar expuesta también a alguna contaminación y esa es la disposición que yo debo tener claro de cómo manejarla, de cómo ponérmela, cómo quitarla. De acuerdo. Y cómo desecharla, que es lo más importante, que no la dejen por ahí en los andenes, en los sitios para que se convierta en un foco infeccioso para otras personas. Bueno, hablando de eso, nos están preguntando cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies. Alguna literatura que hemos revisado, pues efectivamente el virus, dependiendo del tipo de superficie, de la condición, si está húmedo, si está oscuro, pues va a vivir más tiempo. Hay literatura que habla más de horas, casi de días, donde el virus puede sobrevivir en condiciones donde él le favorezca. Vuelvo y repito, que sea húmedo, que esté oscuro. Por eso hacemos tanto énfasis en el tema del orden y el aseo. Hay que mantener las cosas limpias, hay que mantener las cosas organizadas. Lo que nos sirve hay que sacarlo. Digamos que este es el momento para reinventarnos y reinventar también nuestra casa y poder organizar como esas cosas. No sé si quieres añadir algo más, Carmen, al respecto. Sí, Carolina, mira, hay algo inquietante que siempre nos ha llegado en las consultas que tenemos de las empresas o de los trabajadores, y es que, ¿cómo me tomo la temperatura? Entonces, o me la tomo con este de vidrio con mercurio, no tengo sino este. Tú que, de hecho, hemos tenido la experiencia en este viaje del COVID desde el 25 de febrero que estamos con este asunto, es qué recomendación le podríamos dar a las empresas y a los trabajadores, porque estamos en casa, estamos en una cuarentena, yo no la llamo obligatoria, es una cuarentena responsable, porque cuando digo obligatoria es que me tocó, no, aquí es que tengo una cuarentena responsable y socialmente comprometida con esta cuarentena para poder aplanar esa curva que tanto nos han insistido y nos han suplicado, que por eso es la razón de quedarnos en casa. Eh, entonces, ¿tú qué opinas del manejo del termómetro para insistir en cómo debo monitorear mi temperatura? De acuerdo, la temperatura es uno de los síntomas o de los signos que nos da un diagnóstico que además nos va avisando cómo va progresando la infección de nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo está reaccionando en defensa, ¿cierto? La temperatura no puede ser medida ni con la mano, ni con la boca, mirar a ver qué tan caliente está. No, para eso tenemos que usar un termómetro. Nosotros recomendamos el electrónico porque el que es de mercurio pues ya está pasando de moda. Además tiene unas complicaciones muy importantes y es cuando se rompe porque el mercurio produce unos tóxicos que tienen que tener un manejo especial. Y pues esos termómetros son los que regularmente la gente tiene, pero que hasta este año van a estar en vigencia. Además que son un poco más complicados de leer, entonces si tienes el electrónico, simplemente lo ubicas en la axila, lo mantienes allí, cierras el brazo, son 3 minuticos que esperas y sale el número. Es importante registrarlo porque como tenemos tantas cosas en la cabeza, entonces es importante registrar que hoy a las 5 de la mañana yo tenía temperatura de 38 grados. A las 8 de la mañana ya seguía con 38 grados para poder mirar cómo está evolucionando ese proceso de defensa de mi cuerpo frente a un invasor como es el virus. Claro, mira que tú lo dijiste y pues yo te lo complemento en este instante, y es en las medidas de contención, y una charla que tú y yo estuvimos de un infectólogo era: documéntelo y verifique si es persistente. Y tú pusiste el ejemplo muy clave ahí de, mira, mantengo el 38 y no que tuve un pico de 38 y luego bajó a 35. No, es persistente, a eso se refiere la palabra.
Y esa documentación en las medidas de contención que les socialicé a los participantes que nos acompañan es realmente la palabra clave. Y estar documentado. Mira que tú decías, miremos documentos científicos que son en un lenguaje sencillo, en páginas oficiales, no nos llenemos de tantos mitos, porque eso de alguna manera, y yo lo entiendo, genera un poquito de ansiedad, de angustia, de saber si lo tengo o no lo tengo, pero también hay otros muy relajados, y tú y yo lo sabemos, que hemos visto gente que no está acatando estas normas y ha tocado llegar a medidas coercitivas de multas y cosas como esas. Pero mira que hay una pregunta interesante que encuentro aquí entre los participantes, Carolina, y es que sé que tú participaste en ese webinar y es una medida de primeros auxilios. Nos está preguntando una de las personas, es, ¿qué pasa si en algún momento que yo salí al supermercado, yo soy una persona seria y responsable, me lavo mis manos, todo, pero alguien no se protegió y estornudó muy cerca de mí y me alcanzó de alguna manera a caer, lo que él expulsó? ¿Qué debería hacer? Me preguntan como si fueran, abro y cierro comillas, primeros auxilios de exposición. Sé que tú estuviste en un webinar de eso, me gustaría que le recordaras, seguramente esta persona no participó en esa, de este actuar de primeros auxilios si me expongo a. Ok, hay que recordar primero que nuestra piel es la primera barrera de protección contra absolutamente todo. Entonces, efectivamente, si alguien nos estornudó y efectivamente cayó en nuestras manos, cayó en nuestros pies y andábamos en sandalias o lo que sea, pues efectivamente la piel es nuestra primera barrera de protección. Por eso hacemos mucho énfasis en el lavado de manos todo el tiempo y en el evitar tocarnos la boca, la nariz y los ojos, porque efectivamente al interior de la boca, los labios, la nariz y los ojos, pues son lugares donde hay muchas proteínas, donde el virus quiere llegar y quiere entrar para poderse multiplicar en nosotros y afectar nuestra salud. Entonces, digamos que el primer auxilio, entre comillas, que se podría hacer es rápidamente el lavado de las manos con agua y jabón. Pero ¿qué pasa si la gota de lo que estornudó o tosió la persona que estaba a mi lado cayó en mi ojo o en mi boca o en la nariz? Pues entonces hay que hacer un lavado con abundante agua en los ojos, en la nariz sin ahogarnos, por supuesto, y en la boca, hacer unos buchecitos y si en la boca podemos tener una solución de estos enjuagues bucales, para no mencionar ninguna marca, pues nos ayude. Pero tampoco hay que entrar en pánico. Nuestro cuerpo tiene defensas y puede hacerlo. Alguien preguntaba también ¿qué tenemos en el botiquín? No, en el botiquín no hay que tener sino el termómetro para medir la temperatura. No hay que automedicarnos, por favor. Si ustedes sienten alguna molestia o algo y tienen fiebre, pues por favor no se automediquen, no vayan a la droguería para que les pongan las inyecciones que suelen poner cuando estamos cursando con una gripa, porque entonces los síntomas no los vamos a ver y el virus seguramente ya está dentro haciendo de las suyas y nosotros no estamos sintiendo nada. Bueno, entonces lavado con agua y jabón las manos, lavado con abundante agua los ojos y si es posible hacer unos buchecitos con alguna solución o un líquido, un enjuague bucal si cayó en la boca. Por eso también es que la distancia social es importante, porque entre más espacio tengamos entre las personas, hay menos posibilidad de que el estornudo de alguien me llegue, ¿cierto? Entonces por eso hay que mantenernos distantes, saludarnos de lejos, encontrar otra forma de mostrar afecto que no sea tocarnos. Muchas gracias, Carolina. Tenemos unas participaciones muy activas de las personas que están conectadas con nosotros. Y mira que hay otra que me parece interesante que revisemos y no sé si nos podemos alargar un ratico más en este webinar. Y resulta y pasa que me dice cuáles son de verdad que yo diga, con estas medidas seguro que a mí no me va a dar COVID, que yo no lo voy a adquirir. Eh,
Esto hay que reforzarlo porque me parece interesante esta pregunta que nos acaban de decir. Y es, yo quiero decir, soy responsable y de verdad con esto que voy a hacer yo no voy a adquirir el COVID-19. Tú dijiste algo claro. Evite el contacto cercano y manténgase en esta distancia social. El estornudar y cubrirse la parte interna del codo, eso yo digo, no, yo nunca lo hago porque sea por COVID, debería hacerlo siempre, independiente que sea COVID o no. Esa es una norma de urbanidad que yo me debo al estornudar cubrirme, pues la nariz con la parte interna del codo, porque pues, puede ser un virus de influenza normal y le pego la gripa a otro, que eso a veces pasa también, ¿sí o no, Carolina? ¿Tú qué opinas? Correcto. Como tú dices, son normas de comportamiento que el virus vino a recordarnos cómo deberíamos actuar en sociedad y uno no debería ni estornudar ni toser para todos. ¿M? Yo sé que a mucha gente le parece muy gracioso y que es objeto de burla y que no sé qué, pero no, esos son virus que están saliendo para todos y por respeto a los demás, a mí misma, pues debo contener y si definitivamente no puedo hacer más contención, como dices tú, contra un pañuelo que tengo que ya no se usan o contra el ángulo interno de mi hombro, de mi codo, perdón, taparme la boca y la nariz, ¿sí? Y contener todo lo que está saliendo de mi cuerpo en forma de fluidos, ¿cierto? En esa parte para no contaminar a los demás. Por eso también dentro de esas acciones que debemos hacer para que ojalá nunca nos dé ni esta ni ninguna otra infección por virus es el aseo personal, el lavarnos las manos constantemente y el lavarlas bien. Yo quiero contarles que efectivamente experiencias desagradables cuando uno va a un centro comercial y entra al baño se da cuenta que la mayoría de mis congéneres entran al baño, hacen sus cositas, salen del baño y nadie se lava las manos y acarician a su novio y a los bebés y luego se comen la hamburguesa, o sea, están haciendo una contaminación de todo. Hay microorganismos que son normales en algunas partes de nuestro cuerpo, pero cuando se van para otras áreas, para la boca, para la nariz o para los ojos o para otra persona, generan infección. Entonces, este virus vino a recordarnos la importancia de cuidarnos, de ser responsables con nosotros y de cuidar a los demás. Lavado de manos, el protocolo para toser, el protocolo de la distancia. Yo sé que nos encanta dar abrazos y yo soy una de las que soy feliz dando abrazos, pero en este momento no. En este momento tengo que inventarme otra forma distinta de decirle a la gente que amo, que la amo, y a los que aprecio, que los aprecio, pero sin tocarlos, porque los quiero, porque los admiro y porque quiero que estén sanos, entonces tengo que estar lejos de ellos. Sobre todo hay que explicarle a los abuelos, porque los abuelos en algún momento no entienden por qué ya no los están abrazando y ellos pueden sentir igual que los niños, que ya no los queremos, porque nos hemos acostumbrado es a abrazarlos y a besarlos. Entonces, con ellos, con los niños y con los abuelos hay que hablarles sin asustarlos, pero sí que estén en alerta y contarles que hay un virus que puede estar en mis manos, que por eso hay que lavarnos todas las manos y jugar con ese tema, y hay que cuidarnos y hay que abrir las ventanas, que los seguimos amando, pero que tan pronto pase todo esto, vamos a volver a tener momentos de abrazos y de apapuchos deliciosos. Esas son como las normas generales, obviamente estar pendiente de nuestro cuerpo, de cómo cambia, de cómo me siento. Es el momento de escucharnos y de reaccionar de la forma adecuada. ¿Mm? Mira que aquí tengo una pregunta también de alguien que está muy interesado y dice, estoy embarazada, ¿existe algún riesgo especial en relación con el COVID-19? Obviamente la situación de embarazo es una situación normal para nosotras las mujeres, que obviamente generan algunos cambios, como que se sube el azúcar, entonces hacen diabetes gestacional, o se sube la tensión y entonces tienen algunas molestias. Por supuesto que estamos hablando además de dos vidas, la de la mamá y la del bebé, entonces pues hay que tener
los mismos cuidados que estamos hablando para todos. Hasta ahora no tenemos un estudio donde confirme que hay un contagio vertical, es decir, de la mamá al bebé a través del cordón umbilical, pero también es cierto que estamos empezando a conocer este virus. Entonces, todas las precauciones que como mamá o mujer en estado de embarazo puedo tener para garantizar la seguridad de mi bebé y el mío, pues nos sobran. Entonces, igual lavarnos las manos, que dejen la acariciadera de la pancita, si el bebé va a crecer igual sin que le estemos acariciando otras personas, la mamá sí puede, si el papá del bebé quiere participar en acariciar la panza y hacer algo de estimulación, por favor con las manos limpias, después de hacer un buen proceso. El tema de la alimentación es importante y mantenernos alejados todos de las personas que tienen alguna infección respiratoria. Por eso es importante lo que hablábamos también del respeto y del autocuidado. Si yo me siento mal, si siento que tengo gripa, que me está dando alguna cosa, no me medico, no me automedico y salgo a la calle porque es que el virus sigue estando presente en mí, aunque no se me note nada porque estoy empepada o porque soy asintomática, pero sí lo puedo estar transmitiendo y es una responsabilidad social de todos. ¿Tú qué piensas, Carmen, con respecto al tema del embarazo? Es cierto lo que tú dices, no está aún evidenciado esto que tú acabas de decir, pero igual hay que extremar las medidas. Yo siempre soy de esa filosofía y pensamiento. No hay medidas extremas, para mí es llegar, cumplir lo que tengo que hacer y pues en este caso de las embarazadas, pues no es entrar en pánico que si me dio el COVID, que si tengo los síntomas, ya el bebé algo va a pasar. Es primero que todo tener esa cordura mental y actuar serenamente con las normas que acabamos de hacer. Es monitorearme, estar atenta, estar en seguimiento con la EPS, que en contacto con ellos ante cualquier cambio y pues ellos actuarán según los protocolos que tengan. Yo solamente quiero terminar, Caro, antes de pasarle la palabra aquí a Yolima, que me la está pidiendo hace rato porque nos alargamos un poquito, pero nos parecía interesante atender estas preguntas. Y es que no olvidemos el app que tiene el Instituto Nacional de Salud, que como tú lo dijiste muy bien, tiene de todo, además de información de la tendencia a la enfermedad, te da recomendaciones de prevención, qué hacer, cómo actuar, cómo estar bien informado y no estar, como decía por allí alguien, no te informes de las redes sociales ni de Facebook. Infórmate de las páginas oficiales que esas te dan una información seria y científica. Entonces yo les recomiendo esta app que Carolina nos trajo hoy. Es bien interesante para que naveguen en ella. Yolima, tú que estás que te hablas, entonces te cedo la palabra. Ha sido, considero yo, una interacción muy importante con las participantes. Entonces, Yolima. Carolina y Carmen, qué buenos tips nos han compartido el día de hoy. Es un tema bastante importante para aclarar y para que nuestros afiliados tengan mayor conocimiento. Considero importante comentarles también a nuestros clientes que en Posipedia hemos dispuesto todos los desarrollos a nivel de promoción, prevención y contención del COVID-19 para que puedan apoyarse aún más en información, para que tengan aún mayor conocimiento. Y lo que tú dijiste, Carmen, me parece valiosísimo. Es importante tener un uso responsable de la información. Por eso invitamos a nuestros afiliados a ver y compartir información de páginas oficiales, en especial esta que ustedes nos acaban de compartir el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros afiliados por su participación. Recordamos que la publicación de los talleres web, las preguntas y las respuestas, las presentaciones, los tips, los podrán visualizar en www.posipedia.com/talleres-web para que lo tengan súper en cuenta y van a encontrar todo el material a su disposición. Recuerden también que en el portal Travesía podrán descargar sus certificados y memorias de cada taller web, como también visualizar el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Es importante tener en cuenta y le recordamos a nuestros afiliados que las inscripciones de cada taller web se cierran a las 9 de la mañana del mismo día
y a esta hora se hará el último envío del link de acceso al webinar para que ingresen y lo visualicen sin ningún problema. Es un momento importante, es un momento para cuidarnos, para protegernos y excelentes tips los que nos han dado el día de hoy, nos han compartido, para que ustedes los tengan muy en cuenta y los practiquen, para que ustedes se apropien más del tema y tengamos una información correcta sobre todos nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión y que tengan un feliz día.